Este es un video que habla sobre los prejuicios, desde el punto de vista de la psicología social. Los prejuicios son individuales de cada persona, pero a su vez son influenciados por la cultura y la sociedad que los rodea. Están conformados por tres componentes: los cognitivos, los afectivos y los conativos. Los componentes cognitivos abarcan a todos esos procesos mentales que una persona tiene para llegar a hacerse una idea preconcebida sobre alguien a quien no conocen. Acá la percepción y los pensamientos juegan un rol importante en encasillar a alguien dentro de algún estereotipo ya conocido. También están los componentes afectivos, que tienen que ver con el tipo de emociones que provoca esa persona o grupo en el otro. La emoción predominante será la que establezca la base de un prejuicio. Como sabemos, la ciencia siempre ha estado sujeta a los paradigmas de la época, y en el campo de la psicología no es ninguna excepción. En 1879, gracias al estructuralismo propuesto por Wundt, la psicología se empieza a considerar una ciencia, ganando así cierto estatus entre la comunidad científica de la época al separarse de la filosofía. En aquel entonces se comprende que estudiar los prejuicios no era del interés de los psicólogos de la época. No fue hasta 1924 que Floyd Allport, un psicólogo estadounidense, comenzó a dar mucho énfasis hacia los prejuicios y se interesó en dejar de normalizarlos, proponiendo que los prejuicios son actitudes irracionales, infundadas e injustificadas. En los años 30 se trató de dar un énfasis psicodinámico hacia los prejuicios. Desde esta perspectiva, el prejuicio parecía ser el resultado de un proceso psicológico universal llamado mecanismo de defensa. Este proceso es inconsciente y es una mezcla de la personalidad del individuo y el mundo exterior. Con esto se trataba de dar una justificación a las conductas que motivaban guerras, porque recordemos que en este periodo se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial. Este enfoque hizo variados estudios para contrastar la teoría con los hechos, pero los hallazgos no fueron concluyentes. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hacia finales de la década del 40, se produjo otro notable cambio dentro del paradigma. El cambio fue significativo. El énfasis ya no estaba puesto en los procesos psicológicos, sino en la estructura de la personalidad de los sujetos. Entonces, el prejuicio ya no se explicaba por términos de procesos intrapsíquicos universales, sino desde el fenómeno de la composición de la personalidad de cada individuo, por lo cual se podían adherir a ciertos partidos políticos que fueran afín con esas estructuras mentales. Si bien esta teoría fue principalmente psicodinámica, se comenzó a mezclar con otros enfoques psicológicos. Por ejemplo, la teoría del dogmatismo de Rorschach de 1960, la teoría de la tolerancia de Martin y Westy de 1959, y la teoría de Allport de 1954, que habla de las diferencias individuales. Estas teorías ponen énfasis en los análisis correlacionales de la personalidad, la cognición y las actitudes asociadas al prejuicio, así como también en otros constructos entre los que se destaca el autoritarismo. Entonces, en periodo posguerra, se forma un nuevo paradigma dentro de la investigación de los prejuicios, en donde va pasando de ser un nivel psicológico individual hacia una perspectiva más social y cultural. Ya por los años 60 y 70, el foco de atención para la explicación del prejuicio era la norma social que estaba circunscripta al contexto social. La pregunta crucial en este periodo fue cómo es que estas normas sociales influenciarían a los individuos para tener actitudes prejuiciosas. La investigación estaba orientada en los procesos de socialización en la niñez y también hacia los estudios correlacionales sobre conformidad y presión social percibida, lo cual hacía que se tendiera a fomentar actitudes prejuiciosas en personas dependiendo de su estatus social, del lugar en donde vivía y del color de piel. Ya por el año 1980 surgieron investigaciones en diversas partes del mundo que demostraron que el racismo y la discriminación no se había reducido, sino que había cambiado. En algunos estudios se demostraba que personas de piel blanca y personas de piel negra seguían teniendo diferencias hostiles entre ellas. En 1995, Pettigrew y Mertens presentaron una teoría sobre el prejuicio sutil y manifiesto, que consiste en que las personas conscientemente manifiestan algunas expresiones prejuiciosas, pero hay otras que son a nivel inconsciente. En los años 90 se llevaron a cabo diversos estudios experimentales, en donde se ponían a dos grupos de individuos que eran desconocidos entre sí, para observar sus conductas a nivel grupal. En ambos casos había un sentido de pertenencia al grupo, aun a pesar de que eran completamente desconocidos hasta antes del experimento. Allport, en su trabajo de 1954, ya había observado este tipo de conductas y sostenía que eran respuestas que surgían a raíz de determinados procesos cognitivos que eran naturales e universales, cuyo objetivo era simplificar la complejidad del entorno social. Estos hallazgos explicarían entonces por qué el prejuicio y la discriminación se presentan como fenómenos tan omnipresentes e inevitables, y a nivel mundial. Ahora bien, ¿son los prejuicios los culpables de la discriminación o incluso de las grandes matanzas que han ocurrido en la historia de la humanidad? Y si los prejuicios son tan nocivos, ¿por qué es que los seguimos teniendo? Se podría decir que los prejuicios responden a nuestra parte más primitiva, en donde aceptamos a los que son similares a nosotros y rechazamos a los que son distintos. Es un mecanismo defensivo ante el peligro de lo desconocido y nos funciona, al igual que les funciona a los animales, para proteger a la manada de aquellos peligros exteriores. Los prejuicios son irracionales y no constituyen una fuente de información viable, pero nuestro cerebro sigue recurriendo a ellos. El problema está en creer ciegamente en ellos y dejar de reflexionar sobre si las decisiones que tomamos son racionales y lógicas
o si solo vienen desde el sentido común, de la emoción y de cierta pertenencia que tengamos hacia algo. Porque de ser así, estamos cayendo en un error, en lo que se conoce como juzgar a un libro por su portada, y encima de eso no nos estamos cuestionando. Solo lo aceptamos para seguir sintiéndonos seguros en nuestra zona de confort. Cabe destacar que igualmente hemos avanzado muchísimo en nuestro camino hacia una conciencia más autocrítica e igualitaria, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Y si bien los prejuicios son moralmente inaceptables, los seguimos teniendo de manera primitiva, porque nuestro cerebro sigue considerándolos necesarios para sobrevivir, por lo que debemos estar constantemente pendientes de desactivarlos. Gracias por su atención.